Gracias por escuchar hasta el final de este video. Realmente valoro cada minuto que pasaron aquí conmigo. En este momento, estamos en camino de alcanzar nuestro primer hito, 1000 suscriptores. Si las historias que cuento los han conmovido, aunque sea un poco, por favor, apóyenme haciendo clic en el botón suscribirse. Cada suscripción es una gran motivación para que continúe escribiendo y trayéndoles más historias valiosas. Nos vemos en el próximo video. Alexander Hartman miraba por la ventana panorámica de su oficina en el último piso del rascacielos, pero no veía la vibrante ciudad bajo él. Solo veía el reflejo del hombre en el que se había convertido, frío, calculador y vacío por dentro. Cada rascacielos en el horizonte era un testimonio de su éxito. Cada contrato que firmaba, un ladrillo en el muro que había construido alrededor de su corazón. Habían pasado 3 años desde la muerte de su esposa Ana, y el muro se hacía cada vez más grueso, inexpugnable. El dinero era su armadura y la única herramienta que entendía. En su estéril y lujoso ático reinaba un silencio que ni siquiera los juguetes más caros podían romper. Su hija de 6 años, Sofía, vivía en ese silencio. Desde el día del funeral de su madre, no había pronunciado una sola palabra. Los mejores médicos que el dinero podía comprar le habían diagnosticado mutismo selectivo. Alexander lo había intentado todo: terapias, especialistas, regalos que podrían llenar una juguetería entera. Nada funcionaba. Sofía se movía por la casa como un fantasma, con unos ojos grandes y tristes que parecían mirar un mundo que él no podía percibir. Las niñeras iban y venían a un ritmo vertiginoso. Cada una de ellas, independientemente de sus cualificaciones y referencias, se rendía ante el silencio de Sofía y el frío emocional de su padre. La última de ellas, una mujer con un impresionante currículum, había hecho las maletas esa mañana. Su hija no necesita una niñera, señor Hartman. Necesita un padre, le dijo al despedirse, y sus palabras lo golpearon con una fuerza que no quería admitir. Desesperado y exasperado, Alexander le ordenó a su asistente que encontrara a cualquiera, no me importa quién sea, que cocine, limpie y se asegure de que la niña no se haga daño, le espetó al teléfono antes de colgar. Esa misma noche, Ewa se presentó en su puerta. Era una mujer de mediana edad, de aspecto sencillo y una mirada amable que parecía fuera de lugar en el austero interior del apartamento. Su ropa era modesta, y en sus manos sostenía una carpeta desgastada con documentos. Alexander apenas la miró. Revisó su solicitud, su experiencia como empleada doméstica, cocinera en un pequeño restaurante. Nada impresionante. Era todo lo contrario a las niñeras altamente cualificadas que había contratado anteriormente. Era una solución temporal, una necesidad. Las reglas son simples, comenzó bruscamente. Comidas a las 8, 13 y 19. La casa debe estar limpia. Mi hija Sofía no habla, no intente obligarla. Simplemente vigílela. Sus deberes no incluyen involucrarse emocionalmente. Ewa asintió, y en sus ojos no había rastro de miedo ni de intimidación, lo que lo sorprendió ligeramente. Había una calma en ellos, una especie de comprensión profunda que no podía interpretar. Entiendo, señor Hartman, respondió con voz suave y melódica, y así comenzó su trabajo en la Casa del Silencio. Durante los primeros días, Ewa se movió por el apartamento casi sin hacer ruido. Cumplía sus tareas con una silenciosa eficiencia. La casa olía a pan recién horneado y a sopas caseras, aromas que hacía tiempo se habían olvidado en ese lugar. Alexander notó que Sofía, aunque seguía en silencio, empezaba a salir de su habitación. Se sentaba a la mesa de la cocina y observaba a Ewa amasar la masa o cortar verduras. Ewa nunca se dirigía directamente a Sofía con preguntas. No intentaba un contacto visual intrusivo. En cambio, hablaba consigo misma o con los ingredientes con los que cocinaba. Oh, señor tomate, qué rojo y alegre está hoy. Creo que se llevará de maravilla con la señora albahaca. Sofía se sentaba y escuchaba, y por primera vez en meses, una sombra de interés apareció en su rostro. Una tarde, Alexander regresó a casa más temprano de lo habitual. Se encontró en la cocina con una escena inusual. Ewa estaba sentada en el suelo rodeada de cuencos con harina, agua y sal. A su lado,
También sentada en el suelo estaba Sofía. La niña tenía las manos cubiertas de masa e intentaba, con total concentración, imitar los movimientos de Ewa, formando pequeñas bolitas deformes. No había palabras, solo una silenciosa comprensión, un ritmo compartido en el trabajo de sus manos. Y en el aire flotaba una risa baja y gutural de Ewa cuando la masa se le pegó a la nariz. Y entonces, por un instante, Alexander vio algo que no había visto en años. Las comisuras de la boca de Sofía se curvaron en una leve sonrisa. Esa imagen lo sacudió más que cualquier fracaso empresarial. Esa mujer sencilla, una cocinera, había logrado en unas pocas semanas más que un ejército de especialistas en 3 años. Sintió una punzada de envidia y justo después una ola de vergüenza. Él, su padre, nunca se había sentado en el suelo con ella. Estaba demasiado ocupado, demasiado importante, demasiado hundido en su propio dolor. Las observaciones continuaron. Notó que Ewa había traído viejas muñecas de trapo y un pequeño teatro de marionetas a casa. No se las daba a Sofía, simplemente las colocaba en la cocina y representaba pequeñas escenas, contando historias de princesas perdidas. Algunas encontraban el camino a casa con la ayuda de animales del bosque. Sofía observaba desde la distancia y unos días después, Alexander la encontró en su habitación, moviendo silenciosamente las marionetas, recreando en silencio las historias de Ewa. Su conflicto interno se intensificaba. Una parte de él, el cínico hombre de negocios, susurraba que eran solo trucos, psicología barata. Pero otra parte, el padre enterrado en lo profundo, veía destellos de luz en los ojos de su hija. Empezó a regresar a casa antes. Cancelaba las reuniones nocturnas. Se paraba en el umbral de la cocina y miraba, sintiéndose como un intruso en su propia casa, en el mundo que Ewa había creado para su hija. Una noche, mientras Ewa y Sofía limpiaban después de la cena, Alexander entró en la cocina. Sofía, al verlo, se tensó como de costumbre y se escondió detrás de Ewa. El corazón de Alexander se apretó dolorosamente. Ewa acarició suavemente la espalda de la niña. Está bien, socia. Papá ha vuelto a casa, dijo amablemente. Luego miró a Alexander. Le tiene miedo, señor Hartman. Le tiene miedo al silencio que hay entre ustedes. Esas palabras fueron como una bofetada. ¿Qué puedes saber tú? Gruñó, y su muralla defensiva se levantó instantáneamente. Eres solo una cocinera. En el rostro de Ewa no apareció resentimiento. Solo había tristeza. Solo sé lo que veo. Veo a una niña que echa de menos a un padre, y a un padre que tiene miedo de estar cerca de su propio hijo. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. En el umbral estaba Isabela, la hermana de su difunta esposa. Era la personificación de la elegancia y la evaluación fría. Su mirada barrió el apartamento, deteniéndose con desdén en Ewa y luego en Sofía, que se encogió aún más detrás de ella. Alexander, tenemos que hablar, anunció en un tono helado, sin saludar. Estoy preocupada por Sofía. He oído que ha despedido a otra terapeuta cualificada y ha contratado a una empleada doméstica. Esto es inaceptable. La niña necesita atención profesional. Isabela siempre había sido crítica. Después de la muerte de Ana, su crítica se había convertido en hostilidad abierta. Creía que Alexander no era apto para ser padre, y su preocupación por Sofía estaba fuertemente teñida por su interés en el fideicomiso que Ana había dejado a su hija. No es asunto tuyo, Isa, replicó Alexander tratando de mantener la calma. Oh, te equivocas. Se está convirtiendo en asunto mío, siseó, sacando un sobre de su bolso. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Solicitaré a la custodia total. Cualquier tribunal me dará la razón al ver en qué condiciones vive mi sobrina, con un padre negligente y sirvientes sin educación como única compañía. El mundo de Alexander se tambaleó. Ama, ama, ama. La amenaza de perder a Sofía era algo que su dinero podría no ser capaz de arreglar. La vio irse, y luego miró a Sofía, que temblaba con el rostro oculto en la falda de Ewa. Por primera vez desde la muerte de Ana, sintió un miedo paralizante real. Esa noche, mucho después de que Sofía se durmiera, Alexander se sentó en su estudio, rodeado de los símbolos de su poder, pero se sentía completamente impotente. La conversación con su abogado solo confirmó sus temores. La situación pintaba mal.
su ausencia, la constante rotación de niñeras y el estado de Sofía. Todo eso podría ser utilizado en su contra. Se levantó y se acercó a la puerta del estudio. Ewa estaba terminando de limpiar el salón. Señora Ewa, dijo con una voz que le era extraña, baja e insegura. ¿Puedo pedirle un momento? Entró en el estudio y se paró modestamente frente a su escritorio. Alexander se hundió en el sillón. Mi cuñada quiere quitarme a Sofía, confesó, y esas palabras sabían a derrota. Dice que la descuido, que usted no tiene cualificaciones. Se detuvo, sintiéndose estúpido. Mis abogados dicen que será una batalla difícil. La miró, buscando algo. Él mismo no sabía qué. Consejo, consuelo. Usted parece entender a Sofía mejor que nadie. ¿Qué sabe usted que yo no sepa? ¿Qué no saben todos esos especialistas? Ewa guardó silencio un momento, mirando sus manos. No hay ningún truco mágico, señor Hartman. Los niños con trauma necesitan seguridad, rutina y paciencia. Necesitan a alguien que entre en su mundo silencioso en lugar de sacarlos a la fuerza. Alexander se rió amargamente, sin alegría. Paciencia, seguridad, suena tan simple. He contratado a gente con títulos de las mejores universidades, y usted, con todo respeto, tiene experiencia en cocina. No pretendía ser cruel. Era un intento desesperado por comprender la absurda situación. Ewa levantó la vista, y en sus ojos apareció un brillo que no había visto antes. No era ira, sino una especie de fuerza oculta. Tengo 3 doctorados, susurró tan bajo que apenas la oyó. La risa de Alexander se ahogó en su garganta. Se quedó mudo, mirándola, y su cerebro, acostumbrado a procesar complicados datos financieros, no podía procesar esa simple información. Una cocinera, 3 doctorados. Era ilógico. ¿Qué? ¿Qué dijo? Logró balbucear. Ewa respiró hondo. Tengo un doctorado en psicología infantil, con especialización en trauma, el segundo en lingüística del desarrollo. He investigado el impacto del silencio en el desarrollo del habla. Y el tercero en arte terapia, dijo con calma, y cada palabra fue como un golpe medido con precisión a su arrogancia. Alexander se recostó pesadamente en el respaldo de su sillón. El silencio en el estudio era ensordecedor. Miró a esa humilde mujer y la vio por primera vez. Vio no a una cocinera, sino a una experta de primer nivel, que se escondía a plena vista. ¿Por qué? Preguntó en un susurro. ¿Por qué trabaja como empleada doméstica? En el rostro de Ewa apareció la sombra de un dolor antiguo. Tuve mi propia clínica. Era una especialista valorada, pero hace unos años perdí a mi propio hijo. Un accidente. El mundo académico, el análisis constante del trauma ajeno, se volvió insoportable. Tuve que huir. Necesitaba algo simple, algo que requiriera trabajo manual, no mental. Cocinar, limpiar, eso me sanó. Y luego la agencia me envió aquí. Cuando leí sobre Sofía, sentí que tenía que intentarlo, que tal vez mi experiencia, tanto profesional como personal, podría ser útil. Alexander escuchaba, y su visión del mundo se desmoronaba. Creía que todo podía ser categorizado, valorado y comprado. Y aquí, frente a él, estaba una mujer cuyo conocimiento y experiencia superaban todo lo que él podía adquirir, y que había elegido vivir en las sombras, por razones que su lógica no podía comprender, por dolor, pérdida y necesidad de sanación. Le ayudaré, dijo Ewa, interrumpiendo sus pensamientos. Le ayudaré a usted y a Sofía, pero debe entender, el tribunal no solo mirará mis cualificaciones, lo mirará a usted. Tiene que convertirse en el padre que Sofía necesita. Tiene que derribar ese muro. Había una fuerza en su voz que lo motivó. Por primera vez en años, sintió algo más que vacío. Sintió la determinación correr por sus venas. Ya no se trataba de una lucha por bienes o reputación. Era una batalla por su hija. Las semanas siguientes fueron una metamorfosis para Alexander. Bajo la tutela de Ewa, comenzó a conocer a su hija de nuevo. En lugar de dar órdenes, se sentaba con ella en el suelo. Al principio, torpemente, sin saber qué hacer con las manos, Ewa le sugería ideas. Construya una torre de bloques con ella, señor Hartman. Deje que se caiga. Ríanse juntos. Y construía. Junto a Socia, apilaban bloques de colores. Y cuando la torre se derrumbaba, Alexander, sintiéndose ridículo,
Se obligó a reír. Socia lo miró sorprendida, y tras un instante, de sus labios surgió un sonido suave y silbante, el eco de una risa. Era el sonido más hermoso que Alexander y Moss había escuchado en sus vidas. Leían libros. Ewa le mostró no solo a leer las palabras, sino a contar las imágenes, a dar voz a los animales, a crear dramatismo. Alexander, el presidente de la junta directiva que hablaba ante cientos de personas, sentía pánico al hacer ruidos y aspavientos en el dormitorio de su hija, pero al ver cómo Socia se acurrucaba más fuerte contra él, cómo su pequeña mano buscaba la suya, el pánico desaparecía, reemplazado por un calor que no sentía desde hacía años. Ewa se convirtió en su guía, la silenciosa directora de su relación renacida. Preparaba informes y notas para los abogados de Alexander, documentando cada progreso, por mínimo que fuera, de Socia. Su profesionalidad era innegable. Los abogados, escépticos al principio, ahora la miraban con admiración. El día del juicio llegó demasiado pronto. La sala era fría e impersonal. Isabela se sentó al otro lado, rodeada de su equipo legal, con la expresión de una mártir segura de sí misma. Su abogado comenzó con un ataque despiadado. Presentó a Alexander como un padre ausente y absorbido por el trabajo, que intentaba reemplazar el amor con dinero. Cada palabra era una dolorosa verdad sobre su pasado. Alexander se sentó erguido, obligándose a no mostrar cuánto le dolía. Cuando llegó su turno, se levantó. No miró al juez ni a los abogados. Miró hacia la pequeña sala donde, detrás del espejo unidireccional, Socia estaba sentada con el psicólogo judicial. Todo lo que dijo el abogado de mi cuñada sobre mi pasado es verdad, comenzó, y un asombro recorrió la sala. Fui un mal padre. Estaba perdido en mi duelo y mi trabajo. Pensé que podía arreglar a mi hija comprándole la mejor atención. No entendía que lo que necesitaba era a mí. Habló de su transformación, de aprender a ser padre, de la alegría de construir una torre de bloques y del sonido de la casi risa de su hija. Habló con sinceridad, sin patetismo, y sus palabras tuvieron el peso de una dolorosa confesión. No pido una segunda oportunidad para mí. Pido que no se le quite a mi hija la oportunidad de recuperar a un padre que finalmente está empezando a conocer. Luego, como testigo, fue llamada Ewa. Con su atuendo sencillo, parecía fuera de lugar en el formal escenario del tribunal, pero cuando empezó a hablar, su voz era firme y clara. Expuso sus cualificaciones, lo que provocó revuelo en la sala y palidez en el rostro de Isabela. Luego, de manera clínica pero empática, describió el estado de Zosia, los mecanismos, los traumas y los progresos que la niña había logrado. Habló de terapia a través del juego, de construir confianza, de pequeños pasos que para Socia eran hitos. El abogado de Isabela intentó desacreditarla. Doctora, ¿por qué alguien con sus cualificaciones trabaja como cocinera? ¿No es extraño? ¿Acaso tiene algo que ocultar? Ewa lo miró directamente a los ojos. Me estuve escondiendo de mi propio dolor, señor abogado, pero eso me enseñó algo que no se encuentra en ningún libro, que el corazón de un niño se sana no con teorías, sino con amor y presencia. Y eso es precisamente lo que el señor Hartman le está dando ahora a su hija. El juez, una mujer mayor de mirada severa pero inteligente, escuchaba atentamente. Al final, se dirigió al psicólogo judicial, que había estado observando a Socia. ¿Cuál es su opinión? La psicóloga carraspeó. Sofía ha estado tranquila durante todo el juicio. Ha reaccionado a la voz de su padre. Mientras él hablaba, abrazaba una muñeca que, según entiendo, le regaló él. Muestra un fuerte vínculo con la señora Ewa, pero su atención se centra en su padre. Es un progreso significativo. Isabela sintió que el caso se le escapaba de las manos. Todo esto es una farsa, gritó, levantándose de su asiento. Él la destrozará. Ni siquiera puede decir lo que quiere. No está aquí. En ese momento, en la pequeña sala de observación, ocurrió algo extraordinario. Socia, que había oído la voz elevada de su tía por el altavoz, miró la pantalla que mostraba el rostro de su padre. Su rostro estaba lleno de dolor y miedo. La niña se levantó, se acercó al espejo, como si quisiera tocarlo, apoyó su pequeña mano en el frío cristal, y por primera vez en 3 años, abrió la boca y emitió un sonido. Era una palabra silenciosa e incierta, pero en el tenso silencio de la sala del tribunal,
Resonó como una campana. Papá. Todas las cabezas se giraron hacia los altavoces. Alexander se quedó paralizado. Las lágrimas le inundaron los ojos y le recorrieron las mejillas. Esa única palabra era una absolución, una victoria y una promesa. Era todo. El juez golpeó el mazo. Se desestima la solicitud de cambio de custodia, anunció con firmeza. Caso cerrado. Tan pronto como salieron de la sala, Alexander cayó de rodillas. La puerta de la sala de observación se abrió, y Socia salió corriendo de ella. Se lanzó a su cuello, y él la abrazó tan fuerte como si quisiera absorberla, protegerla del mundo entero. Papi, repitió esta vez más alto, enterrando el rostro en su hombro. Alexander lloró en silencio, acunando a su tesoro recuperado. Ewa estaba a un lado, con una sonrisa pintada en el rostro. Alexander se acercó a ella, todavía con Socia en brazos. Gracias, dijo, y esa sola palabra contenía una gratitud tan profunda que ningún dinero podría haberla expresado. Usted no solo salvó a Socia, nos salvó a los dos. Un año después, el ático de Alexander Hartman ya no era un mausoleo estéril, era un hogar. Las paredes estaban adornadas con dibujos infantiles y en el suelo del salón había bloques y muñecas. Del jardín llegaba risas. Alexander, vestido no con un traje, sino con unos simples vaqueros, jugaba al pilla-pilla con una niña de 7 años, risueña y parlanchina. Socia corría, gritaba y se reía con una despreocupación que parecía un milagro. En la terraza, sentada a una pequeña mesa, estaba Ewa, esbozando algo en su cuaderno. Ya no era solo una empleada, era parte de la familia, su silencioso refugio, la abuela que Socia nunca tuvo y la amiga que Alexander necesitaba más de lo que se daba cuenta. Por la noche, se sentaron juntos a cenar. Socia contaba con entusiasmo su día en la escuela. Alexander escuchaba, hacía preguntas y se reía de sus chistes. Miraba a su hija, a su rostro radiante, y pensaba en el hombre que había sido. Ese hombre era rico, poderoso e increíblemente pobre. Solo ahora, en esta simple felicidad doméstica, descubrió lo que era la verdadera riqueza. Miró a Ewa, que sonreía cálidamente, y comprendió que las lecciones más valiosas de la vida a veces vienen en los paquetes más humildes, susurradas por alguien a quien el mundo decidió pasar por alto. M.